le dice a la iglesia, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. No tengas miedo de lo que estás por sufrir, ¿sí? Es decir, que se le amonesta allí a no temer a las cosas que iban a decir. Satanás iba a ser el autor de sufrimientos y situaciones, pero que aún así se mantuviesen fieles. Entonces la iglesia decía que allí nos indica esto y nos dice que es la iglesia de los mártires. A adorar al emperador conducía a la prisión y a la muerte. Entre la muerte de Juan y el edicto de Constantino y Diocleciano persiguieron nuevamente a cristianos durante ese tiempo. Ahora, no indica ninguna debilidad en esta iglesia, ¿ok? No se le indica ninguna debilidad, más bien en este mensaje se le da un consejo a la iglesia, se les dice que sean fieles, se les estima, se les motiva que fuesen fieles en esa época y que no temaran, sino que fuesen fieles a la muerte, porque él les iba a dar la corona, ¿ok? Que a pesar de persecución se mantuvieron fieles porque la recompensa venía de parte de él. Esta es la esencia del mensaje de Dios. La iglesia de Pérgamo. Y está mi hermana. Y ella está por ahí de ella. Pastor, ¿cuánto tiempo queda? Cuénteme. De la iglesia cercana al trono de Satanás. Iglesia cercana al trono de Satanás. La mamá. Sí. Le escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Esto dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no haces... Ay, qué pena. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes allí, ¿verdad? A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña la doctrina de Balaam, a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a cometer cosas y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que él quiere, le daré a comer del maná conocido. Amén. Amén. ¿No? La iglesia de Pérgamo quiere decir casado. Verdaderamente Pérgamo era casada con Roma, con toda su idolatría, su adoración al César, su libertinaje e impiedad, abundante también en la iglesia, ahí entre una relación con el mundo, ¿verdad? Una relación con el mundo. Aquí tienes la doctrina, capítulos de los Nicolaitas. Ajá. Ay, me perdí. Ajá, Pérgamo. Pérgamo en ese tiempo se llevó a cabo el matrimonio entre la iglesia y el mundo y el paganismo. Aquí se tiene la doctrina, ¿verdad? La doctrina de los nicolaitas, ¿verdad?
y eran su influencia. Después de sufrir un tiempo, no hizo estima ni aprenda de apartarse del mundo. Lucas 6:26. Háblame de Lucas. Ajá. Lucas 6:26. Ajá. Lucas 6:26 dice así: hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amén. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Amén. En ese tiempo, ¿verdad?, en que le hacía el Señor el énfasis de que esta gente se había envuelto en libertinaje, ese era como que tuvieron que apartar de eso. Eso era lo que iban a dejar a sus otras generaciones. Por eso le habla a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad?, porque era ahí estaba Satanás, era el trono de Satanás, pero aún el Señor lo sabía y aún así permitía que esta iglesia saliera adelante, pero tenían que dejar la idolatría, tenían que dejar el libertinaje, el pecado y su comunión con el mundo, porque eran más del mundo que de la iglesia. Dios le bendiga. Amén, mi pastor. Vengo yo a continuar con lo que es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Amén. Pero antes de comenzar, quisiera dar unas características específicas de lo que es la iglesia de Tiatira. Amén. Tiatira era una de las ciudades menos importantes entre las 7 ciudades. Estaba situada a 65 kilómetros del sureste de Pérgamo. Antes de que fuera incorporada al Imperio Romano, era una ciudad muy pequeña. Esta ciudad se caracterizaba por dar banquetes idolátricos a dioses paganos. Y la carta a la iglesia de Tiatira fue la carta más larga entre las 7. Sacrificio, palabras por significado. O sea, sacrificio continuo. Y se encuentra en Apocalipsis 2, versículo 18 al versículo 19. Y voy a leer de la siguiente manera. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice, cuando nos referimos al título Hijo de Dios, se refiere a la relación que tenía Jesús el Padre, o sea, el compañerismo íntimo que se llevaban ellos dos, que era el Padre hacia el Hijo. Y cuando nos dice que tenía ojos como llama de fuego, se refiere a la mirada de Dios. Cuando la mirada de Dios logra impactar algo, es imposible que se le escape algo. Es como el fuego. Cuando el fuego logra penetrar con algo, el fuego no deja nada. El fuego que hace todo. Y nos sigue diciendo, y pies semejantes al bronce bruñido. Cuando nos dice pies semejantes al bronce bruñido, nos quiere decir que su brillo era incomparable. Era un brillo que era incalculable y que su brillo iba a ser por hoy, para mañana y para siempre. Y nos vamos al versículo 19 y nos dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí Dios estaba felicitando a la iglesia de Tiatira. Él estaba reconociendo las buenas obras y postreras que habían hecho. Pero si nos vamos al versículo 20, nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los... Aquí Dios les estaba diciendo a la iglesia de Tiatira que tenía en contra de ellos que estaban sirviendo a Jezabel. Y cuando no podían servir a dos, era a Dios, cosas bien, pero al de una vez ellos obedecer a lo que Jezabel decía, ya estaban cometiendo las faltas. Pero nos vamos al versículo 21 y dice: y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Aquí Dios les estaba dando tiempo a la iglesia de Tiatira para que se arrepintieran de sus pecados. Pero ya que ellos estaban sirviendo a la diosa de la seducción y manipulación, que es Jezabel, no querían dejarla. Dios les estaba dando el tiempo y la oportunidad para arrepentirse, pero ellos no quisieron. En el versículo 22 nos dice: he aquí yo la arrojo en cama y gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Cuando nos dice Dios en esta parte
que yo la arrojaré en cama, se refiere a que la va a dejar en un estado inmóvil. Es como cuando un enfermo está a punto de morir. Ella queda en cama y no puede moverse. Y nos sigue diciendo, y a sus hijos heriré de muerte. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cuando nos dice a sus hijos heriré de muerte, quiere decir que va a herir de muerte a los seguidores de Jezabel. O sea, en la iglesia de Tiatira habían personas que sí daban su corazón devoto a Jesús, a Dios, pero aquí habían una parte de ellos que decidieron seguir a Jezabel. Entonces ellos eran los hijos, los que decidieron voltearse contra Dios. Ellos eran los que Dios iba a herir de sus obras. Pero nos sigue diciendo en el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Aquí Dios ya había dejado a un lado a los que no estaban con él. Aquí se refería a los que estaban devotos y de lleno a Jesús, o sea, a la iglesia de Tiatira, la parte en la que estaban las personas ya entregando su corazón a Dios. Nos decían que si conocían las profundidades de Dios, de Satanás, las profundidades de Satanás quieren decir que son las falsas enseñanzas que dan las personas que no están en la visión de Dios. O sea, las personas que no están en la visión de Dios a lo mejor no harán cosas malas, pero están dando falsas enseñanzas que son malas. Pero sigue aquí diciendo en el último versículo, y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Cuando nos dice la estrella de la mañana, se refiere a la estrella que es Jesucristo. Antes del amanecer, cuando la noche está más fría y oscura, aparece una estrella. Esa estrella es la que ilumina y da luz a la noche, o sea, Jesús. A las personas que no estuvieron con Jezabel y que tuvieron una vida consagrada a Dios, Dios le dará la estrella de la mañana que es Jesucristo. Amén. Y este ha sido el mensaje de la iglesia de Tiatira. Daniel se cayó. Ahí está, ahí está. Wait a minute. Rara con la iglesia de Sar. Que nos toca exponer sobre la iglesia de Carmen. Que me bendiga a todos, ¿verdad? Vamos a dar una pequeña, primero, una introducción sobre la ciudad de Carmen, ¿verdad? Y dice así: Carmen, la capital del antiguo reino lidio, estaba situada a unos 50 kilómetros oeste de Tiatira. En el año de 546 a.C., el Se escucha bien. de que el camino que se en el año de fue destruido por un terremoto de tierra, pero con la ayuda de la logró establecerse. En agradecimiento a él se levantó un templo, ¿verdad? En el cual rendía tributo a la madre de él, ¿verdad? Cuando se quitó la voz del de aquella área de la ciudad y de No se escucha. Calificar una característica y lo voy a dar en primera versión y mejor. El Espíritu de Dios, estrella, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes el nombre de que vives y estás muerto. Cuando hablan de los Espíritus de Dios, hablan de el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando hablan de las
están hablando de los mensajeros o los líderes de iglesia. Cuando hablan de las obras, el Señor nos dice que esa iglesia fue una iglesia que era muy superficial, pues, o sea, que conocen las obras de todos, porque él es nuestro Escucha bien. no conocen nuestra madre, ¿verdad? Entonces dice, él también hace referencia a una advertencia o la condena en la que al primer versículo, ¿verdad? ¿Estás escuchando? No se escucha. No se oye bien. Diego, lo que hace más cerca del micrófono. O del teléfono. Amén, pastor. Le seguía diciendo, ¿verdad? Sí, Que en el versículo 1 habla el Señor sobre, le dice a la iglesia, ¿ahora sí? Sí. ¿Sí me escuchas? Ahora sí. Ok. Sí. En el primer versículo le dice, yo conozco tus obras. Obviamente el Señor conoce todas nuestras obras, ¿verdad? Porque somos concebidos desde el vientre de nuestra madre, Él nos creó y Él nos conoce, ¿verdad? Pero en cuanto a esta iglesia, es de notar que a diferencia de las otras, el Señor no dice nada bueno de ella en el comienzo del versículo, ¿verdad? Porque directamente hace la condenación a esta iglesia, la condenación más severa, cuando le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué le dice esto al Señor? Porque ella era una iglesia escogida, ¿verdad? De las 7 iglesias, ¿verdad? Es una de las escogidas. Pero estaba muerta, ¿en qué sentido? Porque ella hacía todo, ¿verdad? Lo que puede hacer una iglesia por fuera, se veía que sí, quizás tenía una adoración perfecta, buena, a la vista de los hombres, ¿verdad? Que quizás tenían una buena predicación, o que quizás en todo el ámbito estructural de la iglesia, pero por dentro estaba muerta. ¿En qué sentido? Que no tenía una vida espiritual acompañada hacia el Señor, ¿verdad? Entonces, ante la sociedad tenían una buena reputación, gozaban de una buena reputación, pero el Señor lo que le agrada es que tengamos un corazón dispuesto a Él, ¿verdad? Que tengamos una vida devocional hacia Él. Eso es lo que le decía el Señor en esta carta a esta iglesia. En el segundo versículo le dice, sé vigilante y afirma las otras obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta iglesia se sentía segura y confiada en la imagen que se habían creado como iglesia y los llevó al relajamiento espiritual. El Señor nos dice que debemos estar prevenidos y velando porque hay un enemigo que no descansa, que es Satanás, ¿verdad? Entonces, Él dice que estuvieran vigilantes, ¿verdad? Entonces, que debemos tener una vida espiritual agarrada del Señor, que no debemos descuidarnos porque el enemigo está al acecho, ¿verdad? Entonces, tiene que estar velando. La iglesia tiene que estar velando siempre, ¿verdad? Entonces, aquí también en el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando el Señor le dice, vendré como ladrón, es como un inesperado juicio que está haciendo el Señor, ¿verdad? Que le está haciendo a esta iglesia. O sea, que si el Señor nos dice que no sabe a qué hora, a la hora que va a venir, tenemos que estar velando, tenemos que estar siempre pendientes de cumplir nuestra vida devocional con el Señor, porque Él vendrá como ladrón en la noche, no sabremos a qué hora viene. También está la iglesia a que tiene que volver a los fundamentos de la fe. Es lo que dice este versículo, ¿verdad? Que, o sea, lo que hemos recibido, ¿verdad? Que no lo guardemos, que lo pongamos en práctica, ¿verdad? Las enseñanzas que hemos recibido por parte del Señor en las palabras, ¿verdad? Llenándonos cada día de sus enseñanzas, que no lo
guardemos, que siempre lo pongamos en práctica, ¿verdad? Y que es importante crecer en nuestra vida devocional, es lo que también nos dice el Señor, y le decía a esta iglesia, crecer en una vida devocional y que no nos olvidemos del primer amor, que es Él, porque sin Él no somos nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice el Señor. Amén. Ahora mi esposo. Buenas tardes, pastor. Se le quiere, se le Dios le bendiga, y a todos y cada uno de los que están conectados, hermanos, hermanas, les amo. Dios le bendiga grandemente. Continuamos, versículo 4 del capítulo 3 de Apocalipsis. Versículo 4 dice así, la palabra está bendita. Pero tiene una poca persona en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Gloria por esa palabra. Aquí no todos estaban perdidos, pastor. Aquí está bien, se sabía que la iglesia aparentaba una cosa y que dicen que dime con quién anda o te diré con quién es, te diré quién eres, ¿verdad? Otros dicen otros comentarios, porque siempre al cristiano siempre lo señalan, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos ya habían señalado a la iglesia como, no, esa iglesia no es pura apariencia. Pero no todo estaba perdido, pastor. Había un grupo muy pequeño, ¿verdad? Que sí caminaban recto, eran firmes, de buen corazón, cumplían los 10 mandamientos, hacían las cosas bien, que agradaban a nuestro Padre, ¿verdad? Era tan digno que ellos tenían el privilegio hasta de poder andar con Cristo, caminar, vestidos todos de blanco. Es importante mencionar, pastor, que no hay que generalizar, ¿verdad? Que no hay que por uno paguen todo, no. Porque a veces nuestro Padre Celestial en cada congregación, en cada sitio, tiene su remanente. A veces el Señor pone en estos sitios, en estas iglesias, o en estos salones, o en estos templos, ponen personas de luz, pastor, ponen personas de luz para que su amor y su misericordia sea notable en la congregación. Y muchos que estén ahí se vuelan a Dios. También dice que buscando solo del Señor se podrían hacer muchas cosas. Es donde viene el buen testimonio. Pasa que pasaron muchas cosas que, bueno, fueron investigadas. Y lo que yo puedo decir, pastor, que la iglesia de Sardis fue poderosa en su tiempo. De lo que pude alcanzar de conocer, era muy bella, hermoso todo, hasta se vestían todos, mire, eran todo el mundo, wow, mira, pero su corazón estaba oscuro, negro, sucio, no sé cómo se decía para aquel entonces. Continuó con el versículo 5. El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. No para todos, sino solo para los vencedores, pastor. Era esta gran, bella y hermosa promesa. ¿Cómo? De que solo los que vencieran en Cristo tenían esta promesa. Una promesa de bella, hermosa, con vestiduras blancas, puestos aparte. Cristo promete honor, futuro, vida eterna. Dice que todas las personas, todos los creyentes que estuvieran inscritos en el libro de la vida, no serían abogados. Continuamos ahora con el versículo 6. El versículo 6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como los otros finales de las demás cartas, en esta no sería la excepción. Sardis no sería la excepción, ¿verdad? Y el Espíritu Santo sigue amonestando a la iglesia de Sardis para que entendamos y de una vez busquemos la presencia de Dios, de vivir una vida llena de plenitud con el Señor, buscando de Dios, como quien diría volver al primer amor.
Aquí sí voy a leer este pedacito, pastor, que dice como el resumen. Ya búscalo aquí, un ratito. Ajá. Resumen de la carta de la iglesia de Sardis. Esto es cortico. Elogio eficaz. Su problema, esta era superficial. Le mandó a ser vigilante y arrepentirse. Prometió a los vencedores vestiduras blancas y que no le borraría su nombre del libro de la vida. Dios le bendiga. Amén. Buenas tardes, mi pastor. Dios le bendiga. Ya vamos a terminar. Me parece que nosotros los cristianos somos muy puntuales. Nosotros nos toca hablar de la iglesia de Filadelfia. Quisiera acotar un poquitico de lo que significa Filadelfia, la ciudad y dónde se ubicaba. Filadelfia representaba generalmente a los años 1750, a inicio del siglo XX. Filadelfia significa amor fraternal, el que ama al hermano. Esta ciudad estaba ubicada a unos 45 kilómetros al sureste de la ciudad de Sardis. Filadelfia fue fundada por un rey llamado Eumeo, quien gobernaba sobre Pérgamo. Eumeo tenía un hermano llamado Átalos, la cual apodaba Filadelfo, debido al amor fraternal que se tenían mutuamente. Filadelfia fue una ciudad próspera, además de ser un centro de difusión de lengua, o sea, estudiaban lenguas en esa ciudad. Finalmente, Filadelfia fue destruida por un terremoto, al igual que la ciudad de Sardis, en el año 37 del año de esta era. Bueno, pastor, yo lo voy a leer rápidamente, lo del versículo de nosotros. Amén. La palabra está bendita. Y dice así. Se encuentra en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga a Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por lo cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de la iglesia dice. Amén. En el versículo 7 dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. No, él te va a preguntar. Y podemos encontrar en Isaías 24:14 que nos dice, ¿no? Dice, la palabra está bendita. Y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Amén. Generalmente nosotros, lo que me dijo el Espíritu fue que Jesús le hablaba directamente al ángel de la iglesia, o sea, al pastor de la iglesia, lo que le estaba prometiendo en ese tiempo.
Ellos eran una iglesia que era de amor, como ya lo decía, lo que significaba Filadelfia. El versículo 8 dice, ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra. Esto nos indica que estuvo grave y a punto de morir, que se estaba recuperando y todavía no estaba bien de salud. Filadelfia es la iglesia avivada de Sardis, con un avivamiento que comenzó entonces con Jorge Wesley en 1739, seguido por Juan Wesley y otros. La declaración del versículo 8 dice, mira que delante de ti he dejado abierto una puerta que nadie puede cerrar. Podemos leerlo también en Mateo 24:14. Dice así, y será predicada este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Esta iglesia inició la evangelización misionera, que continúa hasta los días de Guillermo Carrey, quien fue a la India en 1793. Para él fue una puerta abierta, que continuó abierta en Asia, en África y al sur del centro de América. Esperemos que un día de estos no quede ningún país en el mundo que no se haya predicado el evangelio. Amén. Para reducir un poquito, dice un poquitico, no, ya vamos a terminar. Filadelfia fue sí. Bueno, yo voy a decir algo que la palabra me administraba, es que Filadelfia era una iglesia fiel, de amor, como Átalo, tenemos que hacer como Átalo, pues. No ser esos cristianos hipócritas, sino servirle a Dios de corazón, ¿verdad? Seguir predicando su palabra, su evangelio, porque no somos nosotros, sino es Dios utilizándolo a nosotros, ¿verdad? Entonces lo que quiere Dios, que ahorita cuando pase la pandemia, nos levantemos como esa luz creada por Él, para que sigamos expandiendo, buscando las personas, expandemos más su palabra en las naciones, no esté con la pandemia o no esté con la pandemia, sigamos hablando, predicando su palabra, ¿verdad? Quiero decirle que esta iglesia me ha enseñado muchas cosas, ¿verdad? En la amistad, el amor, la comunión, primeramente ante Dios, y no ser falso, simplemente decir la verdad, ser sincero. Él siempre está ahí siempre con nosotros, siempre está en los desánimos, está en las enfermedades. Yo les decía entre mí, me siento mal, decaída, le decía a los muchachos, estoy así como cansada espiritualmente, pero yo sé que el enemigo me quiere tener así, pero no va a poder, porque yo soy una hija de Dios, creada por Dios, que es el que me va a sacar de donde yo estoy, y sé que va a haber un avivamiento fuerte. ¿Por qué? Porque el que está conmigo es más poderoso que Satanás. Y lo reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, ¿cuánto tiempo nos queda para correr? Porque todavía nos falta. Ajá. Sí, ¿quién falta? ¿Quién? Queda más de la Odisea. Falta la Odisea. Vamos por la mitad. Bueno, vamos a cerrar con la Odisea hoy, y el otro le vamos a dar 6 para que termine.
falta lo que, estas son las iglesias, falta la adoración celestial, el arrebatamiento. Bueno. La postura te toman a ti. Entonces vamos a dejar la adoración. La adoración. No se vale. No, la adoración. La adoración no la vamos a dejar. Pastora, no se vale. También. Pastora, no se vale. Daniel se va a quedar solo para la próxima. Pastores, yo pienso que para el próximo lunes se podría terminar todos los temas, ¿no? De ese equipo. Yamile. Porque la otra semana también tienen... Yamile, te toca para el lunes. No, vale. No, si se cae, puchero. Sino que se cae, volvemos a conectar y damos... Consíguele el chupón a Yamile, por favor. Vamos a hacer la Odisea y la adoración. Y la postura la dejamos para la próxima semana. Porque hay otra posición que yo no quiero hacer material. ¿Parece? Ajá. Bien. La Odisea. Puchero, llame a Puchero. Sí, les bendiga. Bueno, nosotros nos tocó hablar un poco sobre la iglesia de la Odisea. Vamos a Apocalipsis 3 del 14 al 22, pero antes de eso, quiero dar 3 características importantes. Uno, el significado, ¿verdad? 2, el estado. ¿No se escucha? Se vio entrecortado. Soy entrecortado. Ya. Ahora sí. ¿Ya? Ok. Bueno, vamos a comenzar. Nosotros nos vamos a enfocar sobre la iglesia de Laodicea. Está reflejado en Apocalipsis 14 al 22. Pero antes de leer Apocalipsis 3, queremos dar 3 críticas importantes, que es, en primer lugar, el significado, en el segundo lugar, el estatus social, y en el tercer lugar, el enfoque y dirección de la iglesia. Amén. La palabra Odisea, su significado significa juicio del pueblo, o sea, juicio final, ¿verdad? Ahí podemos ver el significado de la Odisea. Como segundo punto está el estatus social. Podemos ver que esta ciudad era la más rica de Frigia. Era una tierra fértil, poseía muchas riquezas, tenía pastos importantes, frescos, ¿verdad? Para la crianza de sus ovejas. Y el comercio, la comercialización era la más demandada en aquel tiempo, ¿verdad? Eso es el estatus social. Y como 3, vamos a ver el enfoque y dirección de la iglesia. Era una iglesia, ¿verdad?, que se enfocaba en el materialismo. Era una fe tibia. Era una iglesia tibia, una iglesia apática,